Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 22 de marzo del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Lecciones de evangelización. Llama la atención que las lecciones que vamos a estudiar este día no tienen nada que ver con lo teórico. No es que el apóstol Pablo diera clases de oratoria, de arte de hablar en público o que enseñara estrategias para presentar de manera eficiente una campaña pública o cómo sacar decisiones para el bautismo. No, lo que el apóstol quiere enseñarnos es el amor y la humanidad al evangelizar. Nos enseñó el arte de consolidar y conservar a los miembros contentos y fieles en la iglesia. Nos enseñó cuál es la voluntad de Dios respecto a la evangelización y a la retención de miembros. El apóstol Pablo no conocía la ubicación de las iglesias ni las casas de los hermanos de manera teórica, note bien, y podría ubicarlas en un mapa. No, el apóstol se había presentado personalmente en las iglesias y también había visitado a los miembros en sus casas, y cuando estaba privado de su libertad se ideaba estrategias para hacerse sentir a donde no podía llegar. De ahí la razón de escribir cartas y encomendar personas de confianza o hermanos de confianza para llevar mensajes importantes, verbales, que quería que la iglesia recibiera de él. Las iglesias que había establecido, no las olvidaba. En tanto podía, las visitaba, animaba a los hermanos, los instruía y preparaba para seguir evangelizando. El apóstol Pablo era estratégico en la predicación del evangelio porque llegaba a lugares estratégicos, lugares clave donde el evangelio podía ser esparcido con mayor facilidad. Notemos ahora la siguiente lectura bíblica. Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Efesios capítulo 6, verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Pablo suponía que los hermanos estaban interesados en saber más acerca de su encarcelamiento y esta vez optó por mandar un mensaje verbal por medio de Tíquico. Tíquico significa afortunado y se menciona en varias partes de la Biblia, sobre todo en Hechos. Probablemente era de Éfeso. Parece que el apóstol le tenía gran confianza, pues hasta el fin le encomendó tareas de gran importancia. Evidentemente existía un gran afecto entre los dos y Tíquico fue un ministro, compañero de Pablo durante todos los últimos y difíciles pero gloriosos días sobre la tierra. Es decir, y el apóstol Pablo confirma ese ministerio, el ministerio de Tíquico, en la carta a Colosenses. El apóstol Pablo le da el título, note bien, de consiervo. Era un título honorífico, pues coloca a Tíquico al nivel de Pablo. Tíquico ejercía su ministerio según la voluntad del maestro y bajo la influencia de Jesucristo, y como dije, el apóstol Pablo lo ratifica. La voluntad del maestro era el elemento permanente y activo que mantenía unidos a sus siervos, y sin duda Tíquico estaba feliz de estar unido a un maestro tal, de tener comunión con sus siervos y cumplir las órdenes del Señor. Tíquico era un servidor, un ministro, un diácono. Tíquico era el portador de la carta del apóstol Pablo a los colosenses y también el portador de un mensaje personal que envió el apóstol Pablo. Tíquico debía explicar a la iglesia de Colosas cómo le iba a Pablo. Debía animarlos a continuar en la senda cristiana y quizá tenía que conseguir ayuda financiera para sostener a Pablo en la prisión. Y es interesante notar que Tíquico iba acompañado de Onésimo. Onésimo había sido un esclavo fugitivo procedente de Colosas y que se había convertido en Roma
por la obra misionera que Pablo había hecho. Y Onésimo era ahora amado y fiel. Había sido antes indigno de confianza y ahora su vida había cambiado completamente porque se había encontrado con Cristo Jesús y le había abierto el corazón a Jesús. Onésimo era de Colosas y como cristiano ahora pertenecía a la hermandad de los creyentes. Pablo les confió a Onésimo y a Tíquico el mensaje que debía ser entregado oficialmente para mostrar que tenía plena confianza en la conversión e integridad de Onésimo. Y así como a través de estos lazos humanos el apóstol Pablo se hace llegar y sentir a los hermanos de Colosas, les decía que estaba con ellos aunque su cuerpo estuviera preso. Con estos grandes actos los animaba a perseverar en su carrera cristiana y a seguir cumpliendo la misión. Y esto siempre ha sido más poderoso que querer imponer o dictar planes y actividades que muchas veces al realizarse de manera forzada no llegan a ningún lado. Pero por el lado de la humanidad de Pablo, por el lado del amor y la preocupación del apóstol por su iglesia, fue la mayor motivación que ellos tuvieron para mantenerse y para predicar, para ser fortalecidos en su fe. Sin duda alguna, esa era la voluntad divina para el apóstol y para su iglesia. Enoc caminó con Dios y llevó un mensaje de advertencia a los habitantes del mundo antiguo. Sus palabras y acciones, su ejemplo de piedad, fueron un testimonio constante en favor de la verdad. En una época que no favorecía el desarrollo de un carácter puro y santo como la nuestra, él vivió una vida de obediencia. Tan llena estaba la tierra de impureza que el Señor la lavó con un diluvio. Fue como si el mundo se hubiese vuelto al revés a fin de vaciarlos de toda corrupción. Enoc era santo porque caminó con Dios como el Señor quería. En su experiencia, el mundo tuvo una representación de cómo serán aquellos que han de ser arrebatados en las nubes para encontrar al Señor en el aire y en ocasión de su venida. Así como fue la experiencia de Enoc, ha de ser la nuestra. La piedad personal debe marchar unida con las más enérgicas advertencias y llamamientos. Hemos de señalar lo que está ocurriendo y lo que pronto vendrá. Se nos ha instruido a hacer en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hemos de ser fervientes en nuestros esfuerzos por preparar el camino ante el Rey, en preparar un pueblo para la venida del Señor. En nuestro servicio al Señor debiera manifestarse un espíritu ferviente. Las lámparas del alma deben mantenerse llenas y encendidas. Queridos amigos y hermanos, las lecciones que nos muestra el apóstol Pablo con su carta a la iglesia de Colosas son lecciones del corazón, lecciones que muestran el amor y la preocupación del apóstol por su iglesia y por la predicación del evangelio. La iglesia y la obra recibirán una gran bendición si las aprendiéramos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrá mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.